Como ahora no hay traductora, es sin micrófono. No, yo creo que no, si se necesita lo mejor, pero no está la traductora. Vamos a dar una breve introducción, aclarando situaciones y suplicando que hagan participaciones en vivo una vez que se termine la lectura de la concertación que se intentó hacer. Lo que se trató de integrar en las personas que dejaron su documento. Varios compañeros dicen haber hecho llegar a través de mail. Dos de nosotros decimos no haber recibido. Esta tecnología ayuda, pero a veces no resuelve. Entonces voy a pedir de favor que nos lo vuelvan a reenviar y vamos a hacer la lectura para de ahí pedirles a los que están presentes que si consideran, y creo que sí, que hay necesidad de anexar lo propio, se los agradecemos por favor para que al menos quede grabado y después se harán las correcciones pertinentes en su momento. Okay, entonces las reflexiones versaron en tres niveles que se está pasando, lo están viendo ustedes. El nivel sociocultural, la muerte para Santiago Hernández Canella y luego José Guadalupe Posada, fue una forma de expresión irónica llena de sátira dolorosa o humor para revelar la sociedad de su época. No se oye bien, no se oye nada. Nada. A ver, donde las imágenes ahora mejor, sí. Desde Huitzilopochtli hasta Jesucristo se han usado como defensas únicas en los pueblos contra lo incomprendido. Las sociedades premodernas, tradicionales, se entregaron a la muerte culturalmente mediante ritos. Por la necesidad se inició un proceso de desconstrucción y con el objetivo racional objetivo de resolver individualmente la mortalidad humana. La muerte elude la razón humana, incluye la referencia de Bauman en 1992.2. Son tres consideraciones respecto a diferencias socioculturales que pueden incidir. La primera es la falta de mortalidad infantil, la segunda es las representaciones de la persona y la tercera las explicaciones de la muerte. Las creencias metacognitivas han influido en los padres reforzando aspectos de culpa. Esta está en relación a las exigencias sociales en donde el individuo busca la aprobación social. La cultura exige la protección y el cuidado de los hijos. Así, los lazos estarán marcados por patrones de dependencia, apego e independencia. En investigaciones recientes se ha encontrado que la influencia del medio ambiente está permeado por lo sociocultural que influye en la expresión en los genes, en donde los cambios genéticos se mantienen hasta la segunda generación. El duelo se origina porque vivimos con y para otros. La existencia es relacional y los problemas de esta son fundamentales y quebradizos. Es razonable hipotetizar que las creencias del duelo parental varían en distintos contextos socioculturales. Las personas somos seres biopsicosociales y yo ayer me permití decirlo y lo digo nuevamente, ecológicos y espirituales. Ya Griselda me hizo favor de brincarle todo. Ahí vamos. Sociocultural. Y sin mezclar los análisis específicos de cada disciplina en los distintos contextos. Se puede tratar de constituir las interrelaciones entre los tres dominios analíticos. El intento es que por ahí dicen haber conducido a los resultados de los errores, aunque las críticas se hacen desde postulados epistemológicos no menos situados, pero el planteamiento etnográfico es correcto. Esto hace necesario realizar investigaciones transculturales relacionadas a la muerte de los hijos. Es necesario que se viva la muerte como un hecho natural, a pesar de que esta es incognoscible, lo que ayudaría a quitarle la carga de sufrimiento. La muerte no tiene sentido, pero sin un significado el cual será necesario que la sociedad encuentre. La cultura tendrá que incorporar la enseñanza que no el sufrimiento, por lo que en el futuro la muerte se conceptualiza como acto distinto.
Ni el sol ni la muerte se pueden mirar de frente, ya que son dos caras de la misma moneda. Sin embargo, se tendrá que ser cuidadoso. ¿Lo subimos? ¿No sube? Ya que enriquece la discusión desde la antropología, desde la comparación transcultural, y llevará implícita una radical alejamiento, entrecomillado, de para mi mayor dolor inimaginable. En el segundo nivel, la parentalidad esta en general ha dado una imagen de aparente solidez, la cual se derrumba ante la muerte del hijo o hija. El impacto sobre los padres es singular, alcanza una dimensión extraordinaria, ocasiona una fractura dramática por la inversión vital. La imposibilidad del mandato de la permanencia como falta de la tarea parental, ya que no se pudo ni controlar ni evitar la tragedia, la impotencia, la culpa de seguir viviendo y el autorreproche de no ser suficiente pone de manifiesto la vulnerabilidad. Será necesario enseñar en que hay control y en que no lo hay, lo que nos lleva a aprender que lo único que podemos controlar es una actitud ante lo doloroso y el. De esta manera se facilita el crear una ciencia del dolor. Esta ciencia se realizó desde las perspectivas históricas, culturales y evolutivas. De esta manera se alcanzará la ramificación y la parte del estoicismo y del aprendizaje de cómo, de la realidad, la única manera de rescatar el otro aprendido es lograr que la pérdida de hijo o hija conecte con una afirmación de la vida y esté las emociones. Las emociones son intensas. Las emociones son intensas como resultado del realismo y del simbolismo que se instala en la realidad interior de los padres y las madres. La pérdida trasciende al tiempo y la circunstancia. Edvard Munch, en su cuadro El grito, plasma la angustia, el terror y las ganas de gritar y gritar, tapándose los oídos por no escuchar nuestro propio grito. El arte es sano, porque en él proyectamos lo personal y nos permite nombrarlo y con el tiempo transformarlo. En su pintura, Lourdes muestra cómo la negación, la depresión, la evasión de los padres les permite abrir los ojos para ver, y los únicos ojos que pueden ver son los del hijo muerto. Les impide. Es esta la pintura. En el nivel fisiológico se plantea la necesidad de investigar si el postulado de la epigenética, que la existencia del segundo golpe siempre genera una enfermedad, ya que entonces la pregunta sería: ¿toda enfermedad responde a un segundo golpe? La muerte del hijo nos conecta con la química, la medicina y la biología desde una integración. Este tejido enramado soporta este acontecimiento desde la primera célula. En el nivel de propuesta del trabajo con grupos de autoayuda, la tendencia creciente a subsistir en acontecimientos vitales fundamentales, las redes de apoyo familiar con redes de apoyo entre pares será útil de inicio para promover la inclusión de familias poco a poco. Los grupos de apoyo en el duelo parental son una instancia terapéutica, pero también pienso en un indicador de la persistencia de tesis como las de Kropotkin, 1902, o Larissa Plummis en los estudios de 1971 sobre la reciprocidad en clases medias chilenas
de 1974, con M. Pérez, sobre una familia de la alta burguesía de la Ciudad de México, y en 1975 sobre cómo sobreviven los marginados en un barrio chabolista de la misma ciudad, respecto a la necesidad de apoyo mutuo para la sobrevivencia. Eso fue lo que se logró de los textos que nos dejaron. Y por favor, quisiéramos pedirles que quienes no lo quieran ver, nos hagan su participación ahora. Haces el micrófono. Bernardo, o comienzas. Enrique. Enrique, nada más que nos explicaras un poco cómo elegiste tu música y por qué y todo eso. ¿Qué música incluiste y por qué? Si fuera favorable. Sí. Ok, bueno, en cuanto a este tema 8, a fuego lento y metamorfosis humana en el duelo parental, sí me metió mucho en... Ajá. Me sentí muy inmerso en el problema del duelo parental, y eso me llevó a pensar un poco en música qué es lo que hay acerca de eso. Y la primera exposición, con la cita de Jorge Luis Borges, donde dice: tú mismo eres la continuidad encarnada de aquellos quienes no vivieron hasta tu tiempo, y otros serán tu inmortalidad en la tierra. Y toda la plática en sí, hablando de biología y hablando de los ciclos de duelo, de los niveles de duelo, y de los diferentes niveles en donde las pérdidas se pueden pensar y ajustar, me llevó entonces a concebir la vida parental como un ciclo natural de vida, un ciclo natural que es evidente y se manifiesta de muchas formas. Me imaginé los niveles de parentalidad y de duelo como parte de esa continuidad donde nosotros vivimos y sufrimos, para que, como dice Jorge Luis Borges, otros sean nuestra inmortalidad en la tierra. Es el duelo como parte de esa continuidad, como las estaciones del año, como el invierno, la primavera, y particularmente me conectó con el invierno, que es una temporada que es más larga o más corta dependiendo de la región del mundo donde llega, dependiendo de la inclinación del sol sobre la tierra. Y cada invierno viene con sus propios cambios. De ese modo percibí la obra del compositor italiano Antonio Vivaldi, en su obra Las Cuatro Estaciones, concebida como 4 conciertos para violín. Cada una es una estación, cada concierto. Particularmente la parte del invierno, que es una obra incluida dentro de una partitura mayor, interpretada por la Orquesta de Cámara de Salzburgo. Compartí esta obra por medio de un video de YouTube que está disponible en una dirección particular. Esta es una obra descriptiva que evoca en 3 movimientos, la parte que se refiere al invierno evoca en 3 movimientos, a través de elementos del lenguaje musical, distintos aspectos del invierno. Y bueno, esa fue la primera exposición. La segunda expositora me llevó a pensar en el drama de la muerte como un fenómeno individual, personal, en donde la experiencia de la pérdida es única, inenarrable e incomprensible para quien no lo ha vivido.
Sin embargo, me hizo pensar que los humanos comunicamos más allá de las palabras. Tenemos esa capacidad de transmitir la subjetividad, lo simbólico. Y de muchas maneras, y particularmente por el arte, o también por nuestro lenguaje corporal. Y esto me llevó a pensar en una serie de videos de un grupo que se llama las malas semillas, Bad Seeds, de Nick Cave. Y este hombre, Nick Cave, es particularmente interesante para esta parte porque él perdió a un hijo y entonces dedicó todo un álbum de su música a esta pérdida con varias piezas. De estas piezas entonces yo escogí la que me pareció más interesante en cuanto a esta expresión de la emoción, esta expresión de lo inenarrable, de lo inexplicable, a través del lenguaje corporal, particularmente del rostro, donde tenemos muchísimos músculos para expresar el estado interno. Y en la pieza entonces que escogí se llama Into My Arms, y es Entre Mis Brazos, que también está en YouTube, con la dirección que comparto. Y bueno, esa fue la segunda. En la tercera exposición me movió mucho la parte del martirio, la parte de esta maceración y de este desgarre interno que sentimos, y también la culpa que finalmente queda a partir de la pérdida. Y entonces aquí compartí una obra de Gustav Mahler que se llama Canción para los Niños Muertos, basada en los versos de un poeta que perdió a 2 de sus hijos. Y Mahler particularmente también está conectado por la pérdida de una de sus hijas. Entonces la culpa se expresa bien en esa obra. Es la quinta parte. El quinto son líderes, son canciones, y la quinta es la que habla de esta parte que yo considero que se relaciona mucho con la culpa. Y por último, la parte en donde la muerte de un ser querido conlleva una gran pérdida, pero también es como una necesidad asumir la pérdida, vivirla, trabajarla y transformarla en un hecho que ya no podemos evitar, y sin embargo tenemos que vivir con él, y a través de esta realidad tenemos que transformar esa vivencia. Algunas personas hablaron dentro del seminario de mantener la presencia, de mantener la idea, y esto me llevó a pensar en que esta pérdida, de alguna manera, aunque trágica, también lleva esa parte del recuerdo que nosotros traemos y que sigue dando vida a la relación, pero ya en otra dimensión, ya no en esa dimensión física y corporal, pero sí en una dimensión del amor, de lo simbólico, que nos sigue ligando y permitiendo vivir. De esta manera, el concierto para piano de Rachmaninoff me inspiró y me hizo sentir esta primera parte un poco trágica en su inicio y después transformada en ternura por la evocación de aspectos
buenos de la vida y de todo lo bueno que pudo habernos dejado la vivencia con estos seres queridos. Creo que al fondo de esta experiencia está el amor como la unificación de todo lo que somos y de nuestra unidad con la naturaleza, con su ciclicidad y con su avance, ¿no?, impetuoso, imparable, en el cual estamos sometidos y no podemos cambiarlo, y tenemos que aprender a vivir con esta implacabilidad, ¿no?, de la vida, y transformar nuestra tragedia en un recuerdo que no solo tenga cosas tristes, horribles y dolorosas, sino esas partes alegres, llenas de amor. Aquí, cuando se habló del tema, me llevó a pensar un poco en el fenómeno del miembro fantasma. Este fenómeno del miembro fantasma sucede cuando una persona sufre una amputación, cuando una persona en un accidente, por ejemplo, sufre la pérdida de un miembro. El momento en donde se hace la pérdida del miembro es muy decisivo porque eso programa al cerebro. Entonces, ¿cómo va a vivir el miembro fantasma la persona, ¿no? La persona lo va a vivir con dolor. Si en el momento de la pérdida el cerebro está sintiendo ese dolor, ¿no? Si la persona, bueno, hay un experimento que narra un neurocientífico, un neurólogo, Ramachandran, en donde una persona pierde su brazo apretando el puño y apretándolo de manera dolorosa, pero finalmente pierde su brazo, y ese dolor lo acompaña después en su miembro fantasma. O sea, aunque ya no esté el miembro, sigue sintiendo el miembro, pero no solo lo sigue sintiendo, sino lo siente con dolor. Entonces, creo que es definitiva también esa parte desde el punto de vista biológico, ¿no?, neuronal, en donde la manera como tenemos la pérdida es una manera que se marca en el cerebro y que nos acompaña, y que a veces posiblemente por esa razón es difícil, ¿no?, cambiar y transformar ese dolor, y necesitamos como reprogramar, ¿no?, las conexiones neuronales para podernos liberar. En el caso de Ramachandran, por ejemplo, él lo hace con una experiencia sencilla en donde pone el brazo con la mano que sí le queda a la persona frente a un espejo, en donde el sujeto puede ver como si tuviera su otra mano por el reflejo, y entonces le dice: abre tus manos, ¿no?, aunque una realmente no existe, pero le dice: abre tus manos, y entonces cuando abre la mano que sí tiene y se refleja, ¿no?, como si fuera la mano que no tiene, se libera, en ese momento se libera del dolor, ¿no? O sea, las neuronas responden a esa imagen y hay una liberación del dolor. Entonces, bueno, esto lo narro un poco como pensando en la problemática que a veces hay con la pérdida, en el momento que se sufre, las circunstancias en las que se sufre, y que eso queda marcado en el cerebro como una reverberancia. En fin, es un poco para pensar. Pero bien, el concierto para piano me inspiró es todo esto, ¿no?, en donde finalmente yo lo englobo en el amor como una fuerza que nos puede ayudar a resolver los problemas. Por supuesto, el trabajo profesional psicoanalítico dentro de esta actitud amorosa es muy importante, puesto que lo inconsciente tiene que hacerse consciente para que el trabajo funcione. Gracias. Perdón, No, ¿te puedo pasar? una pregunta. ¿Quién es el autor de Into My Arms? A ver, ¿pueden pasar? Ahora se llama, es un grupo. The Bad Seeds, pero no es alguien. El autor es Después Pero ¿te acuerdas? sí, Nick Cave. Nick Cave.
Nick Carrera. Muchas gracias. Para el doctor, por favor, acá. Bueno, si se puede ponerse mejor, adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, pues yo me voy a tratar de seguir estrictamente al texto que leí, que preparé, incluso acortaré algunas cosas. Porque ayer ya más o menos dije lo que quería decir. Y bueno, nada más diría también que por cuestiones de sesgos profesionales no me atrevo a ir más allá de una reflexión muy superficial porque no conozco el tema y para poder entrarle con más ganas creo que necesitaría reflexionar más al respecto. En fin. Entonces, la antropología física es la disciplina en la que históricamente... La verdad se oye poco. Póntelo bien. A ver, ahí está bien. Ahí Sí. está. La antropología física es la disciplina en la que históricamente se han estudiado los procesos de intersección biológica y cultural, y en algunas tradiciones se ha intentado desdibujar la línea divisoria entre estos dos aspectos constitutivos de lo humano. A dicha perspectiva se le conoce como el enfoque biocultural. El énfasis metodológico se ha centrado en la medición e implementación de parámetros cuantificables para poder aproximarse al estudio de lo humano. Una primera reflexión tiene que ver con una novedosa forma en que se concibe el enfoque antropofísico, que es la antropología biológica. Esta forma de comprender los fundamentos de esta disciplina, que es en sí misma transdisciplinaria, parece ser un horizonte interesante para estudiar un proceso bio-psico-sociocultural como es la parentalidad. Desde la antropología biológica, entonces, resulta relevante comprender el proceso de parentalización como un conjunto de interacciones a diferentes niveles: fisiológico, cognitivo, conductual, emocional, cultural, simbólico, que en algún sentido reflejan la historia natural de nuestra especie, de nuestro linaje y en última instancia de nuestra superfamilia hominidea. Claro, ese es un enfoque evolucionista, ¿no? Una propuesta interesante para pensar en la parentalidad o parentalización, que ahí ya esa diferencia me parece interesante pensar en ella desde una perspectiva evolucionista, es el del carácter paidomórfico neoténico del ser humano. El paidomorfismo, forma pequeña o morfología infantil, es un rasgo morfológico característico de nuestra especie con respecto al chimpancé, por ejemplo, o al neandertal. La reflexión a este respecto se relaciona con la observación realizada por Etienne Geoffroy Saint-Hilaire con respecto al parecido entre los chimpancés infantes y los humanos, en términos de morfología facial. Pero lo más importante o interesante de dicha observación es quizás cuán parecidos son los adultos humanos a los propios bebés humanos, en contraste con lo que ocurre entre los chimpancés o gorilas adultos respecto de los infantes de su especie. La diferencia es muy marcada y las formas infantiles comparadas con las adultas en los primates no humanos conllevan un proceso de robustecimiento, de robustecimiento de las estructuras craneofaciales que juegan un interesante papel en los procesos psicosexuales y sociales en general. De lo anterior puede desprenderse una cuestión interesante. La forma paidomórfica o infantil que tiene nuestra especie pudo haber tenido una función social que promovió ciertas conductas afiliativas. Si esto es correcto, la selección de morfologías de este tipo pudo llevar también a la aparición de conductas paidomórficas infantiles, por ejemplo el juego, la curiosidad, la falta de conductas de huida, que son muy características de los infantes de muchas especies y que en los humanos persisten en el tiempo.
Dichas conductas, que en algún sentido facilitaron la cohesión social, dieron lugar a un proceso de parentalidad particular que se conoce como aloparentalidad. Ayer hablé un poco al respecto de esto, entonces creo que no es importante precisarlo. Esta forma de organizarse socialmente tuvo dos aspectos fundamentales desde la perspectiva evolucionista. Por un lado, la crianza cooperativa, como forma de tratar a la descendencia. Por otro lado, la función social que pudieron tener las hembras de edad avanzada en un proceso de menopausia, las abuelas. Estos dos procesos, la crianza cooperativa y el papel social de la abuela en el grupo, son elementos que en nuestra especie pudieron tener un fuerte impacto en diferentes dimensiones como la demográfica, la cognitiva y la biocultural, evidentemente. Dicho lo anterior, es preciso mencionar que esto es un contexto evolucionista y que desde la antropología biológica no se agotan aquí las preguntas de investigación relativas al proceso de parentalidad en sus diversas facetas, como ya dije, fisiológicas, conductuales, emocionales, simbólicas. Ahora menciono brevemente los mecanismos neurofisiológicos asociados al apego social. Estoy convencido de que son el antecedente obvio de la parentalidad. Hay estudios hay evidencia que muestra cómo los procesos de embarazo, el parto y la maternidad-paternidad afectan la forma en la que ciertos procesos neurofisiológicos ocurren. Hay incrementos y disminuciones de distintas sustancias en el sistema endocrino, tanto en el hombre como en la mujer, que modifican la forma en que estos se relacionan entre sí y con su descendencia. En este sentido, es muy importante tratar de comprender estos procesos, aunque sin duda son consecuencia de la interacción de diversas entidades que se manifiestan de manera compleja. Por ello es necesario tratar de generar aproximaciones y modelos de análisis transdisciplinarios y multifactoriales. Queda por último, desde mi punto de vista, la cuestión cultural y simbólica asociada a la parentalidad. Planteo que es necesario pensar en las relaciones de parentesco para tratar de aproximarse a este tema, y es necesario precisar que estas varían de cultura a cultura e incluso de sociedad a sociedad. Me parece que una perspectiva transcultural y etnográfica de cómo se experimenta la parentalidad en diferentes grupos humanos es un elemento necesario para avanzar en el tema. Como un segundo punto, es importante decir que la implementación del método comparativo puede permitir comprender las semejanzas y diferencias en estos diferentes grupos, y en esa medida tratar de explicar algunos de los elementos relacionados con la parentalidad, al margen de aspectos étnicos, sociales, económicos, o más bien justamente considerando esos aspectos, ¿no? Como reflexión final y en relación en particular con el tema del duelo de los hijos, me atrevo a señalar que desde la disciplina que ejerzo ha sido relativamente poco el trabajo a este respecto. Es necesario, por otro lado, abordar este tema tomando en cuenta los elementos biológicos, psicológicos, sociales y culturales que han ocurrido en un contexto histórico particular en el que la parentalidad humana se ha desplegado a lo largo del planeta de muy diferentes formas y en los diversos grupos humanos que lo pueblan. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo creo que con esto... Nada más déjame agregar un par de cosas Sí. a lo que dijo. Agrego un par de cosas a lo que dijo Enrique. Hay recientemente vi en la televisión un video muy bello sobre Rembrandt, y Rembrandt sufre la pérdida de hijos, y lo que destacan en este video es cómo esto se refleja en sus autorretratos, es decir, cómo la expresión facial cambia a partir de eso. Y dos detalles curiosos. Hay un cuarteto de Mozart que nunca me puedo acordar cuál es, donde Mozart reacciona al parto de uno de sus hijos, y en uno de los movimientos lo expresa musicalmente. Lo tengo que buscar, lo encontraré, ya les aviso. Y bueno, y volviendo a Rachmaninoff, hay una obra de él raramente tocada, pero que es muy interesante, que se llama La Isla de los Muertos. Es decir, que es un lugar donde van a enterrar a los muertos, y
Y es una obra muy bella, pero también raramente tocada, ¿no? Esta obra tenía una emotividad sensacional. Bueno, y otra cosa, Margarita, que lamento decirlo, pero que estás viviendo intensamente y que has vivido, que es algo que nos parece natural y que justamente ese orden natural cuando se rompe es sumamente doloroso. Si nosotros esperamos todos como algo normal, natural, por el ciclo de vida humano, la muerte de los padres, es decir, antes de que tuviéramos este cambio demográfico tan importante de la prolongación de los años de vida, pues la mayor parte de nosotros experimentamos la muerte de las abuelas durante la adolescencia, después esperábamos la muerte de los padres, pero lo que es extemporáneo y por eso es particularmente doloroso es la muerte de los hijos. Entonces, como que el duelo se hace de manera diferente en los tres casos, ¿no? Es decir, los abuelos son cercanos, pero cuando menos en otras épocas no lo eran tanto porque morían relativamente jóvenes. Los padres, bueno, hay una relación mucho más estrecha, pero también se ve que ya están llegando a un momento en que ya la vida es difícil, pero la muerte de los hijos es algo terriblemente dramático por esa aparición fuera del tiempo lógico que tenemos. Yo quisiera agregar, bueno, tú vas a... En continuación a lo que está mencionando el doctor, yo les comento que cuando hubo la necesidad de pensar entre nosotras cuatro quién podría presentar nuestro libro, estuvimos un poquito buscando alrededor nuestro y para nuestra sorpresa, y nos congratulamos con ello, es que justo tuvimos una madre de nuestro grupo también quien hace la presentación y después de ello la abuela. Y entonces esta abuela que vive totalmente inmersa la pérdida de la nieta, la única nieta en ese momento, y que para los muchos años que han pasado al medio nace un nieto varón. Pero el tormento de esta hija que había perdido a su única hija, que es quien nos hace la presentación, intentó por todos los medios poder volver a embarazar. No ha podido embarazar, no podrá embarazar, ahora es una mujer de 45 quizá, y para la ventura de la abuela tiene ahora un nieto varón, pero justo las otras hijas, al igual que yo les comentaba ayer por las propias, han renunciado a la maternidad. Entonces son estos capítulos que uno dice, a ver, esa trascendencia a las tres generaciones que hablábamos ayer, tiene un peso más allá de lo que imaginamos, y no creo que les estemos dando el peso necesario. Cuando Carolina y yo hacemos nuestro trabajo en parejas y en familias desde lo que somos profesionalmente hablando, lo sistémico, y tratamos de crear conciencia en esto, son condiciones que se dicen así de paso y no pasó más, y ya fue y se superó y avante. Y no, quedan, insisto, en los secretos famosos de familia que no se dicen, las cosas que no se comentan. Pues ahorita, doctor, cuando usted trae a colación la parte de la abuelez, que es fundamental y quienes no la vamos a vivir en la línea biológica que somos Carolina y yo, al menos en corto, es un duelo de otra manera. El no poder tener la dicha que usted nos describía con sus nietecitas en el pasillo hace una semana justo, usted nos decía, es que es impresionante lo que estas criaturas transmiten en el maternaje con una primita que recién había nacido, ¿no? Entonces son las cosas que yo las dejo para el estudio que no se ha hecho a profundidad que estás mencionando, Bernardo. Considero que hay muchas líneas a investigar y yo confío en que nuestro amparo, las gentes que se quieran anexar y que quieran de verdad formalizar esto, sean sus trabajos de investigación, que al tiempo le podamos dar crédito a la multiplicidad de líneas que ahí se abren a trabajar e investigar de manera profunda. Gracias. Déjame añadir algo a eso. El micrófono se quedó a la mitad de la... Aurora estuvo
compañero el sábado, ¿no? Alfredo. Ah, claro. Alfredo Paulo ha venido estudiando en el estado de Morelos, en una comunidad náhuatl, justamente este papel de los padres, y nos está dando una cantidad de información valiosísima de algo que no había sido estudiado. Sí, doctor, y no solo eso, a mí me hizo favor de darme su libro que recién publicó. No he tenido oportunidad de verlo, pero lo poquito que alcancé a ver en la contraportada de verdad me motiva a entrar en ello y quedamos de estar en contacto, porque me dijo, oye, es que estamos tocando temas y voy a aprovechar, Margarita, porque se tocó justo la publicación de nuestro libro de qué es la parentalidad, paradojas de ser padre y ser madre, nuestro libro del 2008, que el doctor acá me ha pedido que le demos los datos. Insistí que la editorial Palabra no sabemos si hay libros o si se tendrán acreditados, si se tendrán que subir a la red, porque varios tuvieron interés en ello por lo que se planteaba. Pero lo que ustedes están mencionando, yo considero que el doctor Maya, de verdad, mis respetos, porque conozco poco de lo que ha hecho, pero siento que tiene un peso inmenso que hay que seguir haciendo desde los otros ángulos de nuestros trabajos. Bueno, y también les quiero dar una mala noticia. En el periódico de hoy viene la información de que falleció Mari Carmen Elú. Yo no sé si ustedes han leído su libro, que es un libro precioso, que lo sacude a uno, que se llama La luz enterrada. Ella hace una autopsia verbal de una serie de mujeres en Tlaxcala que mueren por parto. Y para mí es un libro que me sacudió verdaderamente, porque es todas las circunstancias que hay alrededor de la muerte de estas mujeres en cuanto a la situación familiar, la falta de atención, etc. Y bueno, es de los duelos internos que hace uno, porque la traté mucho en un tiempo y después la dejé de ver. Pero una mujer muy valiosa. Mari Carmen Elú. Si me lo pasa. Claro que sí. Yo solamente quisiera hacer un pequeño comentario que no iba a hacer, pero lo voy a hacer. El miembro que se pierde tiene una importancia fundamental, porque es verdad que cualquier pérdida es una pérdida, pero en el caso del hijo, lo que se pierde es el proceso de parentalización, o sea, es algo que no entendemos muy bien, porque es esa posibilidad de trascendencia que ustedes dijeron, pero también es una manera de afirmarnos en la vida. El hijo nos coloca en el árbol de la vida de otra manera, y cuando él no está o está de otra manera, nuestra posición en el árbol de la vida se ve modificada, transformada, trastornada, y entonces requerimos de un trabajo de reidentificación muy fuerte, porque quizás sin haber tenido ese hijo nosotros estaríamos en otro lugar, pero después de que él nos parentalizó a nosotros y lo perdemos, como que perdemos el piso, ¿no? El hijo tiene un papel parentalizador fundamental, o sea, no es un niño al que va a recibir, sino que además construye a sus padres. Y este proceso de construcción de los padres es un proceso fundamental que no se estudia de esa manera más que a partir de Lemovici, que insistió en que los hijos construyen a los padres. Y la pregunta es, en la sociedad, las abuelas y los padres no son lo mismo que los hombres o que los ciudadanos, son una categoría particular de seres humanos que se confunde a veces con otros tipos de seres humanos. No queremos decir que seamos mejores los padres o peores, pero somos una manera particular de ser en el mundo. Y que se ha confundido, o sea, lo que pasaba ayer con Aurora, o sea, ¿qué es un padre? ¿Cuándo se es hombre? ¿Cuándo se es padre? ¿Cuándo se es genitor? ¿Cuándo se es qué cosa? A nosotros cada vez nos queda claro, y la fisiología lo ha probado, que la parentalidad en el hombre y en la mujer modifica circuitos neurofisiológicos, psicofisiológicos, orgánicos y ahora genéticos, ¿no? Ahora sabemos que es genético. Entonces, seguir confundiendo los procesos de organización psicosocial en términos de la reproducción humana sería imperdonable. O sea, tenemos que empezar a entender de qué se trata este proceso y a poder estudiarlo de manera más clara, porque hay una gran confusión de términos. Antes se consideraba que la parentalización era un proceso
natural, normal, automático, y que no tenía que ver con una organización cultural particular. Y ahora sabemos que la cultura determina cómo nos parentalizamos y cómo nos desparentalizamos. Y esa parentalización y desparentalización puede implicar inclusive esta idea de la familia tradicional. ¿Qué tanto se parentaliza esa familia tradicional o no? No implica necesariamente el hecho de que haya un papá legal y una mamá legal, que haya un proceso de parentalización. Y entonces vienen todas estas confusiones en las cuales se dice, no, pues el padre es más este que este, pero ¿por qué no? ¿En función de qué? ¿Y qué está pasándonos a nosotros como personas, como ciudadanos, como seres humanos, en un momento en el que todos estos procesos se vuelven tan confusos, tan poco claros? ¿Qué es ser el papá de quién? ¿Y por qué? ¿O la mamá de quién? ¿Y por qué? ¿Y desde dónde se construye esta organización? Y lo que a nosotros nos ha resultado tan importante es lo que nos pasa cuando dejamos de serlo. La experiencia de perder un hijo de verdad es innombrable, dice, inenarrable, dice Cita Chao. Y es cierto, o sea, no es una figura metafórica, toca de tal manera profunda la organización psíquica que no hay palabras. De hecho, mostrábamos que en el idioma no existe la palabra. No sabe quién es cuando alguien perdió un hijo. Pero puede ser, bueno, porque no importa, ¿no? Porque se pierden tantos, puede ser, pero también puede ser porque nuestra capacidad humana no alcanza a organizar este proceso. Y eso es Acá el doctor, por favor. Perdón, adelante, hermano. Mejor por allá. Doctor, por favor. Con eso que acabas de decir, Margarita, siento que tenemos un hueco en este seminario, porque hablamos mucho de la negación de la maternidad, pero es mucho más frecuente la negación de la paternidad. Y entonces es un tema que como que es tan frecuente que lo dejamos ir y que deberíamos atenderlo mucho más. Desde luego. Dejamos tantos huecos en este seminario. Estamos comenzando. Pero Luis, esto yo creo que pasa porque igual que durante mucho tiempo había una equivalencia entre ser mujer y ser madre, nunca la hubo entre ser hombre y ser padre. Por eso en este momento, y salieron algunas de las sesiones, la reivindicación de muchas mujeres que no quieren tener hijos, que deciden no tener hijos, choca con tanta hostilidad y con tantas presiones en el entorno. Sigue siendo un mandato cultural de alguna manera para las mujeres, no para los hombres. ¿Alguien más? No me digan que ya acabamos. Ya. Pues damos por concluido este seminario. Ahora sí nos toca a Luis y a mí. ¿Sí quiero ser a la que venían los directores? A las 11. A las 11 se supone. A las 11 me Pero parece. no venían a darnos Perdón, la parte de atrás que está siempre 11. presente, ¿no quieren participar con nosotros en algo más que tuvieran que decirnos? Adelante, Diana, te acercan el micrófono, por favor. Diana es una invitada de Carolina que viene de Perú, pero es colega con varias deformaciones, al igual que nosotros. ¿Te puedes presentar, Diana, por favor? Bueno, yo soy Diana Bermúdez, soy psicóloga peruana, conocí a Carolina en una formación de YUM, estamos haciendo los analistas junguianos, pero también hemos recorrido igual que Zika, Carolina, Gisela, el humanismo, lo sistémico, buscando con inquietudes, ¿no? Y yo, bueno, agradezco la generosidad de Carolina que me ha infiltrado acá, pero realmente me voy con muchas interrogantes, porque Margarita, lo que has dicho con respecto a que los hijos nos construyen en nuestra maternidad es súper poderoso, porque en realidad no he perdido una hija, pero como sabe Carolina, yo estuve a punto de perderla y sé cuánto conmueve el tema de la pérdida. O sea, es un poco difícil y esto me ha encantado acá en el conversatorio, porque podemos a través del arte transformar un dolor que es inenarrable.
la posibilidad también de poder entender a través del mito. Estaba pensando en Deméter, que lloraba el rapto de Kobe, cuando había sido raptado por Hades, el rey de la muerte, y que decide no bañarse y que decide que todo el universo deje de producir porque era su depresión tal que no podía. Y realmente llega a un reino y cuida a un niño como una mendiga, ¿no? Se le da pero en realidad sale su rol de madre y quiere hacerlo invulnerable y lo somete al fuego. Entonces es descubierto, pero el fuego tiene que ver con la transformación. Y en realidad todos estaba imaginando al escuchar antropólogos, escuchar abogadas, escuchar artistas, que todos somos como un tejido, ¿no? Y estamos con nuestros nuditos por ahí formando algo maravilloso, ¿no? Que así como las células forman tejidos, cada uno de nosotros realmente somos inspiradores. O sea, cada presencia es importante e insustituible, es única, ¿no? Sin embargo, todos estamos en realidad con mucha humanidad integrando, y lo que me encantaba de este seminario, el sentimiento, la emoción, porque no podemos trabajar el dolor sin el sentimiento, sin la sensación, cómo duele en el cuerpo ese dolor, ¿no? Cómo te parte en realidad toda la columna, los huesos, cómo te duele todo cuando uno siente que puede tu vida transformarse, cambiar. Pero como decía en algún momento a Carolina, así vayamos a terminar en esta vida, o así hayan terminado la vida de los seres que queremos, ha sido un regalo tenerlos el tiempo que los hemos tenido. Y si fuera que se suspende el dolor por decidir no tenerlos, yo bendigo el dolor, porque en realidad yo creo que es algo que nos transforma y nos hace cada vez más humanos. Y disculpen que me haya emocionado, pero realmente los temas que se han tratado me llevan pues al fondo del corazón. Gracias, Diana. Y yo quisiera pedirle a 3 personas, y lo hago a modo personal. Acaban de entrar nuestra adorada Estela, pero tenemos a nuestra traductora y tenemos a Cristina, que a mí me encantaría que diese su opinión al respecto, porque en corto con nuestra traductora yo le dije, ¿cómo te han venido estos textos? Me dijo algunas cositas así de ladito y que han entendido como en su lugar discretamente. Pero Estela, si gustas tomar la palabra por acá en el micrófono, y a Cristina le pediría que Margarita le hiciese la traducción, nuestra propia traductora. Perfecto. Entonces, adelante. Le estamos pidiendo que se participe, porque estamos por clausurar de qué te ha movido a ti todo este seminario como tal, y todos los textos que quisieron llegar, o sea, que querían incluir en todas las mesas, por algo será. Bueno, primero sorprendida de tener que tomar la palabra delante de todos ustedes, que son los expertos en estos temas, ¿sí? Segundo, con Marga y con una experiencia de muchos años, lo que yo recupero de este gran esfuerzo, en muchos sentidos, de pensarnos, no como objeto de estudio lejano, aséptico, etcétera, sino de pensarnos. Yo diría que me parece que estamos llegando a un punto de partida, a un punto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de múltiples miradas, que tiene que ver precisamente con cómo conservarnos como especie, pero como una especie mejor, no sé el calificativo, mejor, más amorosa, más responsable, cuyas instituciones no nos deshumanicen,
sino al contrario nos proyecten como lo hace el conocimiento en general y el arte en particular. Yo me siento comprometida, tengo la gran fortuna, la grandísima fortuna, porque es fortuna, de tener 2 hijos y ser abuela de 2 chiquitos, pero no solo tengo esos hijitos, tengo muchos hijos. Desde la profesión docente, por ejemplo, yo me siento comprometida con esos muchachos. Caray, ellos no se sienten comprometidos conmigo, pero yo sí. No puedo hacer mucho, pero ahí estoy ahí. O sea, lo que quiero decir es que esto de la parentalidad, y lo hemos comentado mucho con Marga, yo lo veo como esa responsabilidad de la reproducción de nuestra especie. O sea, sí, mi hijo es mío, o no. Pero sí soy responsable de que esta especie en la que yo estoy y yo participo sea un poco mejor. Eso es lo que me ha traído el seminario, y en eso comparto con ustedes esa responsabilidad. Gracias, Estela. Fíjate que yo le decía a mi querida amiguita de vida que está ahí, que se llama Araceli González Izquierdo, que es bióloga, en alguna notita que nos mandamos vía mail, 30 años dio clase a adolescentes en biología e hizo 2 textos gratuitos sobre biología para chicos de secundaria. Y yo le ponía justo lo que acabas de mencionar, Estela, le dije, fíjate cómo no te das cuenta de cómo transformas a esos seres humanos. Dije, 30 generaciones pasaron por tus manos y seguramente son hombres y mujeres de bien en aras de lo que le diste. Así es como entonces queremos a las francesas por allá. A ver, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué tiene tu experiencia? D'abord, merci de m'avoir invité à ce séminaire et je suis désolée par rapport au problème de langue. Muchas gracias por haberme invitado a este seminario y lamento muchísimo la diferencia de idiomas. Je travaille comme psychologue dans une néonatologie, une pédiatrie et un centre médico-psychologique. C'est dans un hôpital public en France, à Paris. Trabajo en neonatología en un instituto, en un hospital público en Francia. Service pédiatrique et psychologique. Abarca la pediatría y la psicología. Surtout dans le cadre de la pédiatrie et de la néonatologie, on voit émerger les nouvelles parentologies. Sobre todo en cuanto a neonatología y psicología, vemos nacer todas las nuevas formas de parentalidad actualmente. Lorsqu'il y a la mort d'un enfant, les problématiques de la parentologie sont secondaires par rapport à la souffrance qui sont dans le lien avec les personnes entourant cet enfant. Cuando se muere un hijo, un niño, el dolor es secundario a lo que realmente sucede al entorno de este niño, no solo como a los padres, sino al entorno en general de este. Dans le changement, il y a toujours des personnes qui arrivent à s'adapter au nouveau changement. Il y a toujours une part de personnes qui n'arrivent pas à s'adapter au changement. Cuando existen cambios, para algunas personas, pueden sobrepasar esto, pero para muchas otras no logran sobrepasar estas situaciones de cambio. Et dans ce cadre-là, on a l'émergence de nouvelles pathologies auxquelles les professionnels doivent aussi s'adapter.
Y en el caso de que no superen esto, se crean nuevas patologías en la que pues, nosotros tenemos que indagar más y trabajar más para entender más lo que está sucediendo. Et de plus en plus, un professionnel comme les psychologues ne peuvent pas travailler seuls et sont obligés de travailler avec des équipes. Y actualmente no basta con tener psicólogos, se tiene que trabajar con diferentes áreas para complementarse. Et je trouve intéressant dans ce séminaire qu'il y ait justement cette possibilité d'ouverture sur les différents professionnels, que ce soit des psychologues. Me parece muy interesante que justo en este seminario se dé esta fusión de diferentes ámbitos, de diferentes personas que trabajan diferentes cuestiones, tanto el arte, tanto todo lo que hemos visto ahorita, que cada quien tiene su función diferente. Et qu'on reparte de l'anthropologie pour aller jusqu'à l'art, ça me paraît une ouverture très intéressante. Y que partamos de la antropología hasta llegar donde llegamos hoy a este seminario me parece muy importante y muy interesante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Eso, por favor. Gracias. Hola, sí. Mi nombre es Gisela Liel, soy psicóloga, ahora antropóloga también. Y bueno, realmente yo sabía hace tiempo que estaba este seminario de parentalidad, pero no había tenido la oportunidad de venir. Y llegué la semana pasada, afortunadamente, y pude estar algunos días para escucharlos. Realmente estoy muy sorprendida, muy emocionada. No quiero llegar a la parte emotiva, pero voy a terminar en la parte emotiva seguramente, porque en algún momento me conoce el doctor Vargas, que por él estoy aquí en antropología. En algún momento quería yo hablar, participar, y yo decía, cierra la boca porque esto va mucho más allá. O sea, realmente he tenido cuidado de hablar porque el tema está realmente muy profundo, muy delicado de hablar cualquier cosa donde uno puede hasta meter la pata, ¿no? Realmente yo soy muy impulsiva para hablar, para participar de toda la vida, pero aquí hay cosas que tocan demasiado profundo y salíamos todos así como que en shock. Salíamos al café, al baño o algo y todos nos veíamos las caras de esto está muy duro y nos toca a todos. Yo, bueno, recién terminé el doctorado, pero recientemente dejé de trabajar por estar más con mi pequeña, por acercarme más a mi pequeña. Y no ha sido fácil, ¿no? Porque es muy fácil cuando la tienes en la guardería, tú sigues trabajando y estás como si nada. Pero ahora es más duro, más tiempo, más meterle toda la energía para controlar a un, ¿cómo se le llama en español? Un toddler, así de 3 años. Y escucho temas que me han venido siguiendo como fantasmas. Yo tuve 2 pérdidas antes de tener a mi nena y me costó mucho trabajo tenerla. Entonces vivo con el miedo constante, todos los días, con el miedo a perderla, con el miedo a que algo pase, y eso estoy segura, porque ya me estoy viendo, me está haciendo meter la pata en tenerla tan cerca, en querer estar todo el tiempo con ella. Y digo, bueno, Gisela, tienes que soltar, tienes que dejar, tienes que permitirte, porque el error no es de ella, sino permitirme yo que ella crezca. Entonces, he escuchado cosas aquí tan lindas por una parte. Me encantó cómo describió el doctor Castellanos el trabajo del libro, y
y se me hizo un reflejo de lo que yo haría en el sentido de sistematizar este dolor. Y me asomé a ver el libro y realmente me encantó, porque sí, es como una sistematización del dolor, una sistematización donde estamos convirtiendo, analizando todo esto que está pasando y tratar de entenderlo, tratar de... yo escuché muy atenta las pláticas de Gris, la doctora Gisela, en la categorización de los tipos de muertes de los hijos. Y qué interesante meterse en algo tan fino. Y luego con la maestra Carolina, verlo tan delicado también, qué nos está pasando de una manera biológica, fisiológica, y es algo que yo hago siempre. Soy tan psicóloga, o sea, eso se me hace tan psicóloga, meterte a analizar cosas tan... ¿Cómo le hago al dolor? Lo analizo, lo desmorono, lo escudriño hasta la última parte y desbaratar el dolor en estas partes me parece fantástico. O sea, una forma de entenderlo. Creo que este seminario ha sido una catarsis, más que otra cosa. Ha sido una catarsis donde estamos enfrentándonos con miedos, con dolores, con penas, compartiendo entre todos, todas. Y lo más bonito que escuché, lo que dijo ahorita, perdón, porque es que no alcanzo a ver el nombre. ¿Hablas de mí? Todavía soy cita. Enrique, perdón. Sí, ayer aprovechaba yo para ir al baño a la hora que se presentaba la música, porque dije, no, esto va a ser demasiado ya para mí. O sea, realmente dije, no, o sea, ahorita voy a estallar. Mejor me salgo, me hago la loca y ahorita regreso. No fue por otra cosa, ¿no? Porque dije, no, está tocando cosas muy sensibles y me pone la música, voy a estallar. Entonces, mejor ahorita vengo, voy a darme la vuelta al baño. Pero estuvo precioso cuando habló del miembro fantasma, que yo lo conozco desde hace mucho tiempo en este tema, con el doctor Simón Brailovsky, que trabaja mucho este tema, y casualmente hace poquito vi un capítulo del Dr. House que hace este experimento con la mano, que le hace al paciente abrir la mano, cierre la mano, asunto arreglado, vaya. Y sí, yo siento que esa parte metafórica donde dicen es que un hijo es la extensión de ti, no es metáfora. O sea, realmente es como otro miembro. Tiene una parte tuya fisiológica, o sea, biológicamente tiene una parte tuya y es realmente como si fuera una extensión de ti. Entonces pierdes este miembro y sigue el dolor. Y yo estaba pensando, y ahí es donde no quería yo abrir la boca porque dije, voy a meter la pata porque voy a decir una cosa muy superflua, pero hice una especialidad en programación neurolingüística que no se trabaja mucho aquí en la UNAM, y en la Facultad de Psicología se ve como witchy, así me dijo una doctora, eso es witchy, una doctora famosa de la facultad. Y se trabaja el duelo una forma como esto, o sea, puede ser una cosa tan sencilla como la silla vacía, donde puedas despedirte de un ser querido, y hay muchas formas en las que se trabaja el duelo, la despedida, y que viene siendo este espejo que trabaja, ¿cómo se llama el autor que mencionó? Ramachandran. Ramachandran. Sí. Ok, y se me hizo como, y yo creo que no hay una cura realmente, como decía dice el 11 años y ahí va a seguir el dolor, pero es como si me quitaran, por decir, la matriz, pues sigo sin matriz, no es que me duela la matriz como miembro fantasma, pero podría ya no tener matriz y voy a seguir extrañando mi matriz. Entonces siempre voy a extrañar a un hijo, una pérdida. Entonces, digamos, mis pérdidas no son tan fuertes como el hecho de haber tenido un hijo, pero sí el vivir con la pérdida constante, porque tengo 2 pérdidas
digamos, donde sí hubo un positivo, pero todas las otras que no pegaba y no pegaba, pues eran pérdidas mensuales, ¿no? Eran pérdidas de no pegó, no pegó, no pegó, y de mucho tiempo, ¿no? Curiosamente, en el tema de parentalidad, yo desde chica, mucho antes de casarme, yo decía, yo no voy a tener hijos. Yo como, ¿qué necesidad? No siento esa necesidad, no fue algo para lo que me educaron y tal, es así que mis hermanas, las mayores no tienen hijos, como que no fue algo que nos educaran de vas a tener tus hijitos, ni nada así, pero hablando de los abuelos, que mencionaba el doctor Vargas, ahí sí mis papás empezaron a extrañar la abuelez, y entonces mi papá dijo, oye, tengo un nieto, ya quiero un nieto, papá, no tengo ni novio, no importa, no se necesita. Digo, papá, no importa, tú ten uno, por favor, ya. Entonces ya no era la necesidad de somos 4 mujeres, ya no era mi necesidad biológica, mi reloj biológico, era el reloj biológico del abuelo que dijo, ay, siempre sí quiero, porque dijo, pobre de ustedes si una sale embarazada. Y ay, qué caray, luego cambio de opinión. Pero sí me esperé a casar. Entonces, pues, muchas gracias por este seminario, me encanta haber tenido la oportunidad de retomar, de regresar aquí al instituto, porque pues debido a mi trabajo, mi ausencia de 7 años, pues se alargó mi doctorado, que fue bonito, porque quieren decir todavía en la escuela, ¿no? Eso es como un ombligo, la verdad creo que hago investigación y tesis para seguir adaptada a la UNAM. Y pues venir a los seminarios es otra forma de tener mi ombliguito pegado a la UNAM. La UNAM es mi madre, padre y demás. La UNAM tiene una gran parentalidad. Gracias. No sé si la española de Juan Carlos puede decir algo. Yo no sé si Margarita y Luis vais a cerrar formalmente el seminario, pero como será lo más solemne, antes sí que quiero daros las gracias a los dos por haber coordinado este seminario. Recuerdo el primer encuentro con Luis y Leticia en Barcelona, debió de ser hacia 2008, y después tu estancia. Y recuerdo también una anécdota que ya se ha invocado otras veces, que es mi risa nerviosa cuando en un ensayo de montar el seminario a través de videoconferencias oí decir por primera vez que todos éramos parientes porque descendíamos del primer antepasado común. Y yo, como antropólogo, fue aquello de ¿pero qué dicen estos? Lo que quería deciros y deciros y agradeceros es que, aunque todavía tengamos que construir un modelo, que es probablemente desde el punto de vista metodológico sería construirlo entre unos cuantos a partir de lo que hemos concluido y después ir pasándolo a través de distintos especialistas que corrijan errores y lo complementen en un proceso de espiral hermenéutica. Pero lo que quiero decir ahora es que este trabajo, desde 2012 en adelante, a mí me cambió no solo la visión de la parentalidad, sino la visión del mundo. O sea, esta integración de perspectivas que me gustaría transmitir en este momento, pero que ya está dentro de mí, me ha hecho una persona distinta, me ha hecho una académica distinta, que para mí es una parte importante de mi ser como persona. Y entonces os agradezco mucho el trabajo que habéis hecho este año, a todos los demás que habéis ido participando, pero particularmente a vosotros que habéis mantenido la llama con muchas dificultades muchas veces. Yo quiero nada más ejemplificar con Giselle lo que Cita dijo. Giselle es compañera de mis hijos de primaria, secundaria y preparatoria. Yo di clase también 20 años en esa preparatoria, 20 o 25 años, ya no sé. Y Giselle es una más de los muchos alumnos que han seguido. Es decir, ella lo dijo, de psicología nos volvimos a encontrar, entró antropología y cuando fui a tomar las galletas y le comenté, por ejemplo, anoche me envió un artículo para publicar en Cuadernos de Nutrición, lo envié inmediatamente al resto del comité editorial y el comité editorial contestó. Y entonces, como ella, son varios alumnos que de alguna manera has formado. Es decir, yo no he puesto en mi currículum, lo haré algún día,
el número de antropólogos que salieron de esa escuela y que fueron por mi influencia, claramente, ¿no? Porque era la única exposición que tenían a un antropólogo. Entonces, otra parte de la parentalidad muy curiosa. Quiero recordarte el caso de un personaje que la mayor parte de los que estamos aquí no lo conocemos, pero lo conoceríamos muy bien si viviéramos en Monterrey, que es Luis Padua. Luis Padua es un tipo formidable, pero él ejerce como periodista en Monterrey, es el que transmite las noticias, es un hombre muy conocido. Pero Luis tuvo un rasgo de estos que muestra a lo que puede llegar la parentalidad. Una buena mañana, 6:30 de la mañana, tocan el timbre en la casa, me asomo y era Luis Padua y dice: ay, doctor, disculpe, me dice, pero se me acabó el agua en mi casa, me vengo a bañar acá. Entonces, bueno, eso quiere decir que hay cercanía, que hay afecto, que hay proximidad. Y es una amistad que se ha mantenido a lo largo de los años, no solo con nuestros hijos, sino con nosotros, ¿no? Y lo mismo que ocurre con Giselle, no es amiga de con quien estuvo en clases, sino de todos, de los 3 hijos, y se llevan muy bien. Entonces, esto es otra parentalidad muy valiosa. Doctora, eso nosotros le hemos llamado la parentalidad universal. Pues yo, hay una anécdota que es mejor que la tuya. Un domingo, que es difícil, ¿eh? Un domingo, a las 6:30 de la mañana, suena el timbre en casa. Me asomo y veo un coche de la policía. Y lo primero que pensé es: mi hermana y su alma están en casa. Entonces, sea lo que sea, me da igual, ¿no? Bueno, bajo y me dicen: es que tenemos a una chica italiana detenida y dice que solo quiere que vaya usted, que es su profesora. A Barcelona. Ay, ya sí podemos entrar en anécdotas de parentalidad. Con micrófono en la mano. ¿Dónde vengo? Por acá. Bueno, antes de contar la anécdota, la primera clase que me dio el doctor Vargas fue en quinto de primaria. Quinto de primaria, la clase de sexualidad. Claro que yo cuando lo volví a ver me tapaba así. Maestro de sexualidad. Pero bueno. Perdón, porque la clase era muy abierta, no había. Sí, claro. Pero mi papá fue maestro de secundaria en el Instituto Patria, que muchos conocerán. Durante muchos años fue, desde muy chiquito, maestro de álgebra. Y salieron de ahí muchos conocidos, la generación del doctor Madrazo, de X conocidos. Pero tuvo tal influencia que muchos alumnos seguían yéndolo a ver, así como el doctor Vargas, seguían yéndolo a ver a él, a llevarle regalos cuando nosotros ya estábamos grandes. Y pues mi papá perdió su negocio en algún momento de la vida y pues contacto entonces con todos estos alumnos que lo ubicaban donde vivía, también no tenían su teléfono algunos, pero uno muy especial era Pepe Balbás, que nosotros vivimos toda su historia, ¿no? Yo me acuerdo cuando se casó, me acuerdo cuando se divorció, etc. Me lo encontré alguna vez en un seminario, en unos congresos, etc. Pero un día mi papá tenía cáncer, terminó su trabajo porque ya no le daban, terminó, digamos, les dan como un mes de incapacidad, pero ya no iba a regresar al trabajo, entonces le dejaron de pagar y pues ese día estaba particularmente triste porque era su última paga y pues ya estaba realmente en las últimas. Mi papá tuvo cáncer de pulmón y estaba yo en su casa cuando de pronto empiezo a oír que gritan: Eduardo Ariel. ¿Qué pasa? Ya vino Hacienda a cobrar. O sea, lo primero que piensas, ya viene Hacienda. ¿Quién te persigue, la muerte o Hacienda? Y aquí pues era Hacienda. No, era Pepe Balbás. Me asomo a la ventana y yo: ¿qué haces aquí? Llega Pepe, sube: es que te estoy buscando porque necesito una persona que trabaje conmigo y solo tú puedes ser. Y entonces no se acordaba de dónde trabajaba, o sea, no tenía su teléfono, pero medio se acordaba dónde vivía y fue.
lo buscó a gritos, literalmente, hasta que lo encontró, y le explicamos la situación. Mi papá está muy enfermo, bla, bla, bla. Mi papá se quedaba dormido por el cigarro en la boca, porque obviamente se está fumando. Y Pepe se lo llevó a trabajar con él sus últimas semanas, se lo llevó a su... porque decía, es que solo él puede hacer lo que yo necesito. Mi papá era ingeniero electrónico y él tenía una tienda y necesitaba que supiera de transistores y de todas esas cosas que no cualquiera sabe, y menos actualmente que ya ni se usan, ¿no? Entonces, pues él tuvo mi papá, que yo creo que se la pasaba más tiempo dormido que otra cosa, pero lo tuvo como en guardería. Realmente para mí fue maravilloso. Después me lo encontré, estuve trabajando en Ceneval, iba constantemente Pepe allá a las validaciones, y bueno, para mí la admiración por Pepe y el agradecimiento de haber tenido a mi papá literalmente en sus manos, porque además él cuidaba a su mamá, llevaba a su mamá a la guardería, digamos, y después pasaba por mi papá. Y entonces, bueno, sobre todo que se sintiera útil en sus últimas semanas, querido, recordado, acompañado. Realmente fue algo maravilloso tener a Pepe, ya a la fecha me manda WhatsApp y me escribe cosas, fotos y demás, ¿no? Entonces, realmente es un agradecimiento de toda mi familia con él, porque lo quisimos, lo queremos mucho, pues lo vimos crecer desde la adolescencia. Bueno, yo les pido que hagamos una pausa, porque estamos esperando la llegada de las directoras todas. Un breve descanso para dar la clausura oficial en cuanto aparezca el director de la Facultad de Psicología que se está despidiendo. Vamos al final de unos días para mí muy emotivos, muy productivos, que creo que todos nosotros nos han afectado tanto desde el punto de vista intelectual como del emocional. Lo que me ha gustado mucho de esta reunión es justamente esa multiplicidad de lecturas que hemos tenido todos, que nos han tocado desde el punto de vista de aprender hechos, conocimientos, etcétera, pero por otra parte nos ha hecho vibrar interiormente esta reunión. Entonces, en ese sentido estoy muy satisfecho. Le comentaba yo ahorita a Margarita que el reto es cómo seguimos, porque se han abierto tantas preguntas, tantas dudas, tantas posibilidades, que realmente habrá que ver cómo continúa el seminario, cómo continuamos produciendo. El hecho de que tengamos el material ya para un siguiente libro me parece formidable, porque realmente este libro va a poder plantear la continuidad con lo que ya teníamos, y ahora pues viene, creo que la etapa de integración de todo esto y de una siguiente etapa mucho más productiva. Los directores nada más para ir a esta parte administrativa, los directores que van a venir resulta que tuvieron reunión de consejo universitario y no pueden llegar, entonces por esa razón es que nosotros participamos en este final. Estamos todavía en espera de la siguiente parte, que es la mera buena, que lleguen los tamales y el atole, sobre todo porque les quiero platicar un poquito de quién trae esto. Esto lo trae Beatriz Ramírez Bullrich, tehuana, parte de una tradición familiar de hacer tamales en plan comercial, y que además es una investigadora que trabaja como profesora en el Instituto Politécnico Nacional, pero que no solamente fabrica tamales, sino que investiga sobre tamales. Entonces tenemos ya 5 años en que con Beatriz, en el otro seminario que tengo aquí en el Instituto de Antropología de la Alimentación, tenemos una actividad que, por favor, el año que entra vengan a esto, que es formidable, en este mismo salón, que es nuestra jornada anual de investigación sobre atole y tamales, donde se presentan los trabajos de investigación sobre ellos, es decir, no solamente la variedad de tamales, sino hemos llegado a tener cosas tan hermosas como esta. Les platico dos de los trabajos. Uno de ellos es un bioquímico del polen que se puso a estudiar qué papel jugaba la idea que tienen muchas preparadoras de tamales en México
de que había que ponerles la cascarita del tomate verde. Pues resulta que el tomate verde, la cascarita tiene enzimas y tiene cosas que ayudan a que se esponjen mejor los tamales. Entonces lo pude mostrar experimentalmente. Y la otra fue José Luis Curiel, que desde un laboratorio que tiene en la Universidad Iberoamericana preparó una masa de tamales uniformes, ¿sí? Comunes y corrientes con harina para tamales, pero la novedad fue que esa masa, que era uniforme, la envolvió en distintas hojas y después con un grupo de expertos fueron viendo qué características tomaban los tamales según las diferentes hojas que se les ponían. Entonces, claro, ahí pudieron experimentar si la hoja, por ejemplo, la de plátano, conserva mucho la humedad, entonces la textura del tamal es diferente. El totomochle es mucho más poroso, digamos, entonces conserva menos agua. Entonces resultan estas reuniones realmente formidables. Y en el seminario de alimentación, le hago propaganda, mi salida del viernes fue porque teníamos un invitado de estos que, como me va a ocurrir ahora en diciembre, que son personas que están fuera del país, que vienen y que me dicen, oye, pero queremos participar en el seminario y pues no hay de otra más que hacerles lugar. Entonces fue un colega que vino de Colombia, que nos presentó un tema precioso, que es cómo los indígenas muisca cambiaron su dieta gracias a la llegada de los españoles, que se encontraron en esa zona preciosa de Colombia, que está a cierta altura sobre el nivel del mar, creo que son 2.500 metros, 3.000 metros, un lugar propicio para sembrar trigo. Entonces se acabó el maíz en la zona, no siembran maíz, siembran solo trigo, y lo que han creado es una industria panadera famosa en la región. Y justamente yo ayer que llegué a mi casa dije, bueno, ya veo la punta de salir de compromisos. No, escribió otra colega que viene de Chile que quiere hablar de otro tema y le tuvimos que inventar una reunión para el 7 de diciembre. Entonces están invitados todos a estas reuniones del otro seminario, que es otro estilo, por favor, es otra cosa, no es tan reflexivo, pero es apasionante. Déjame pasar de la alimentación, eso te cuesta a ti, siempre paso de la alimentación a la parentalidad. Sí. Bueno, en realidad tenemos dos libros pendientes, y el número 3, que es Culturas, Parentescos y Parentalidades, que tenemos la materia prima, pero no hemos podido armar la discusión transdisciplinaria, porque hemos encontrado, por una parte de mi parte, no sé cómo de la tuya, una resistencia para ver por dónde podemos introducir a los biólogos o a los filósofos a esta discusión antropológica. O sea, yo puedo, he podido decirle a un biólogo, vente porque vamos a discutir que si la célula, etcétera, ¿no? O le puedo decir a un filósofo, mira que está interesantísimo que si el paramecio, pero como que a mí me ha faltado la herramienta para poder decir, bueno, ¿y cómo le entramos transdisciplinariamente a la cultura? Llevándola de un lado al otro a un elemento, desde una disciplina y de la otra, la cultura vista desde la transdisciplina. Yo creo que a mí me ha faltado la imaginativa para poderlo hacer, pero ese es un reto que tenemos. O sea, cómo pensar la cultura parentalizadamente. Y nos está pendiente, y es un proyecto con el cual me siento completamente, no voy a descansar hasta que no se haga. Y ese es otro libro que tenemos pendiente. Íbamos a presentar hoy el libro Antropogénesis y Parentalidad, del cual Bernardo hizo un capítulo, que es un libro maravilloso, pero pues como el terremoto y entonces que se cayó no sé qué cosa del ISBN, no nos ha podido entregar la imprenta. Nos los iba a entregar hoy, pero dice que no puede porque hay una cosa que está atorada ahí en la impresión. Este es un libro maravilloso que hicimos con los antropólogos, en donde participamos. Fue, yo creo que la primera vez en donde sistemáticamente participó un filósofo, un sociólogo, y tenemos más o menos material reunido transdisciplinar.
Entonces, bueno, pues están pendientes el de parentescos, parentalidades, culturas, parentescos y parentalidades, antropogénesis, que tenía que estar hoy, no terminado, y ahora este libro, que digamos sería el último de lo que habíamos propuesto tú y yo hace años que íbamos a hacer. Primero el concierto con la vida, biología y parentalidad, luego íbamos a hacer antropogénesis y parentalidad, luego íbamos a hacer culturas y parentalidad, y luego psique y parentalidad. Pero yo creo que estuvo bien, porque yo creo que para poder abordar cultura necesitábamos psique primero. Yo me sentía un poco sin instrumentos para poder llegar desde lo psíquico a abordar los problemas culturales. No sé qué piensa ahora, pero yo pienso que ahora tenemos más instrumentos para hablar, por ejemplo, de la subjetividad de las máscaras, de todas estas cosas subjetivas que están en la cultura y que antes a lo mejor no teníamos con qué aproximarnos. No sé qué piensas. Bueno, entonces yo quisiera hacer un resumen de lo que hicimos este seminario. Me recuerdo con mucho gusto el que haya estado aquí con nosotros Alberto Montoya para hablar del Quijote y el loco, y nosotros como Sanchos Panzas que acompañamos al loco en su locura, que finalmente no es tan suya sino que también es nuestra, y cómo parentalizar y no desparentalizar la locura, y en qué medida la cultura nuestra científica hace así como apartados donde los locos, los enfermos, los clasificados reciben un extrañamiento parental, como si dejaran de ser personas para volverse objetos de conocimiento, quizás, ¿no? El paciente, por ejemplo, en los hospitales, ¿no? O no sé. Y como una de las necesidades de la cultura de la parentalidad es cuestionar esas formas nuestras de desparentalizar a nuestros objetos de conocimiento o de atención. A mí me pareció muy rica la reunión, me gustó mucho el trabajo de Alberto, fue nuestro primer ensayo, tuvimos muchos errores. Luego, pues vino lo de Edipo, que yo me sigo congratulando mucho del trabajo de investigación que hemos hecho sobre eso, porque cada día me parece que es un hito más rico para entender lo que es la parentalidad, la parentalización y todas sus complejidades, cómo se produce todos estos elementos que están en juego, por ejemplo, los padres adoptivos, los padres genitores, la no querer a un hijo, sí querer a un hijo, pensar en matarlo, el filicidio, ese no lugar que tiene, el miedo de los padres a los hijos, en fin, el mito nos ofrece, creo que, un paradigma de análisis extraordinario, y por eso mismo creo que hay que seguir reconociendo a Freud por haberlo señalado como una piedra angular de la teoría psicoanalítica. A mí me pareció muy rico, yo estoy muy contenta de eso. Y bueno, las siguientes mesas después de Edipo fue Iván, con la cuestión de la psiquiatría, claro, en donde estuvo muy interesante también toda la revisión de los modelos psiquiátricos y la bioquímica en torno a la parentalidad, que desde luego que nos aportó una visión de lo que es la psiquiatría completamente novedosa, ¿no? Estamos incluidos, o sea, su pasión por la investigación de la parentalidad está ahí viva, y la están haciendo y la están viviendo, y fue muy enriquecedor. Fueron ellos los que, fue Enrique uno de los coordinadores fundamentales de la mesa. No pusimos a Enrique como co-coordinador porque el Instituto Nacional de Psiquiatría delegó a Iván el asunto, ¿no? María Elena Medina Mora iba a venir, pero por la cosa del temblor no vino, y esperamos que se va a enterar de qué está pasando, porque nos tendremos que reunir con ella otra vez para decirle. Y luego tuvimos a Teresa Lartigue, ¿no? Que nos habla de esta investigación latinoamericana sobre la temática de la parentalidad, y también nos damos cuenta que el psicoanálisis se flexibiliza, se reorganiza en torno a este nuevo concepto, que tiene esa facultad, como es una cosa nueva, como que reorganiza cada una de las disciplinas de manera distinta.
yo estoy también muy satisfecha de la participación de Teresa, aunque pudiéramos tener aperturas o desaperturas, porque nos dio una visión muy completa, teórica, sistemática de lo que es el problema. Luego vino Esperanza Plata, ¿no? Con el hijo sin lugar, ¿no? Que también resultó una temática interesante. Sin lugar en la vida de la madre, en el psiquismo de la madre, el hijo sin lugar. Y luego vino, ya no estuve yo, con Ana María Fabre, que parece que despertó aquí las huestes políticas fuertemente. Una provocadora de la política, tú tampoco estuviste. No. Y Liliana. Pero habemos varios que damos fe que así se despertaron. Sí, ¿verdad? Claro. Era la cosa así ya política más en serio. Aclaro lo de Liliana porque me escribió anoche muy inquieta, la asaltaron. Entonces dice que ya materialmente no pudo venir. Bueno, entonces así entramos a la violencia y la parentalidad, que fue el siguiente tema, ¿no? En donde la relación con esta temática y la manera como Leticia Solís lo propone a la parentalidad como antídoto, me parece, yo no estuve tampoco, pero me enteré que también se generó una discusión muy rica, a pesar de que ella no estuvo. Y bueno, hemos tenido problemas todos porque nos ha costado mucho entregar, por un lado, las interpretaciones a tiempo y por otro lado, las concertaciones. Yo ayer que tuve que hacer la concertación, o intentar hacer la concertación ahora, me di cuenta que es muy complejo. Eso nos va a llevar cuando menos un mes de elaboración, de revisar las concertaciones, de replantearlas con los coordinadores, porque es demasiada densidad lo que hay en la discusión para poderla vertir en un documento. Entonces, bueno, y luego vino esta mesa que bueno, coincide con el Día de Muertos, que cierra con la muerte y la encriptación, que es un concepto que cada vez me parece más importante en el proceso de parentalización, que es el darle un lugar a esos que ya no están dentro de nuestra organización socioafectiva, ¿no? Un lugar que si no se le da, se transforman en fantasmas y destruyen generaciones tras generaciones. Entonces la necesidad de la encriptación, que es ese paso que tú decías, Enrique, a aceptar esa otra dimensión no objetiva, pero sí objetiva, ha sido pues cada vez más importante para nosotros. Una de las partes fundamentales de la parentalización es la encriptación de los ausentes, indispensables. Y bueno, yo creo que yo estoy muy satisfecha, les agradezco mucho. Pasó lo de la muerte de mi madre, que además tuvo muchísimos significados y yo estoy bastante en shock ahorita, no tengo mi cerebro funcionando bien, pero les quiero agradecer mucho pues, toda la organización que ustedes tuvieron, porque de hecho manejaron el seminario por su cuenta. Pues muchas gracias, por favor, a todos. Yo quiero hacer un comentario muy grato desde lo nuestro, de nuestra propuesta, que es el amparo. Perdón, el micrófono. La que te estuve fastidiando tanto tiempo con el micrófono, se me barra el micrófono. Disculpen. Que a mí me parece muy enriquecedor. Hablaba justo el día sábado de nuestro libro, que es la parentalidad, paradojas de ser padre y ser madre en nuestro tiempo. Se movió mucho y lo están solicitando, y yo dije Editorial Palabra, y tú ya me comentaste que parece que Editorial Palabra lo dejó de lado, pero valdría la pena retomarlo, y si es necesario, no sé si editarlo o a lo mejor subirlo a la red. Esa es una. Y la otra, los coordinadores de los grupos de padres en duelo, a los cuales nos vemos una vez al mes, de la mañana de las 9 a las 12, para hablar de nuestras propias condiciones de los grupos. Hoy por hoy tenemos ya un compromiso moral donde no nos podemos quedar solo con los padres que han perdido hijos en este momento, porque vamos a dar apertura a las familias que han perdido a sus seres queridos. Entonces hoy por hoy esta apertura hace la diferencia entre que hay padres que pierden hijos, pero hay hijos que pierden padres, y hay hermanos que pierden hermanos, y hay una multiplicidad. Entonces la línea se abre a lo familiar, lo cual me congratulo con ello, y les menciono
que si estos coordinadores de nuestros grupos dicen le entramos al toro, no sé cómo le van a entrar o le vamos a entrar todos, pero estamos en lo dicho, el compromiso sigue en lo social. Dicho sea de paso, es mi amante clandestino por mi maestría en psicología social. ¿Quién más? Yo les ofrezco una disculpa, tengo que ir a la Junta de los Antropólogos Físicos. Terminada la sesión, No, y vamos a los tamales. A los tamales, en cuanto lleguen, yo regreso. ¿Otros se han presentado también? Oye, ¿sabes lo que pasó ayer en secretarios? Me dice Cristina que por favor le ponga la dirección porque se va a ir a la calle de Colima 157. Le pongo en el Uber. El tipo llega y se la lleva a la ciudad de Colima. Digo, al estado. Y a la hora y media me habla la pobre mujer angustiadísima. Estoy en la carretera, no sé a dónde voy. Ya se le lleva. No se oye, por favor. El micrófono. Pero esto ya es. Por favor, era necesario este seminario sobre psicoparentalidad antes de discutir lo que habíamos hecho en Barcelona sobre cultura, parentalidad y parentesco, quizás sea no solo una solución pragmática, sino incluso mejor desde el punto de vista sistemático, porque claro, aparte de que lo que se dice y lo que es fácil decir es biopsicosocial, porque biosocial psico es imposible, pero claro, verdaderamente el fundamento psíquico está antes de la inserción en la cultura. Entonces, yo creo que mandas una carta diciendo que el libro tercero será el de psiquismo y parentalidad y el cuarto el otro, y ya queda todo muy bien realizado. Muy bien organizado. Y además encaja mejor, ciertamente. Pues lo haremos. No nos abandonéis. Seguiremos trabajando. Ojalá y ustedes que han participado nos ayuden a terminar esta mañana. ¿Qué es eso de la cultura? Las culturas, los parentescos y las parentalidades. Fíjate que en la hoja que pasó Luis el otro día, que es impresionante, datos de México del 2016, no hay más que un 25,8% de familias de papá, mamá y niños. ¿28%? 25,8%. Es extraordinario. Poquísimo. Poquísimo. Abuelos, madres, padres solos. Pero así que sí que el psicoanálisis tiene que ponerse al día. Tengo una duda, pero no sé si estoy fuera de contexto. En cuanto a la duda que tenía, bueno, lo que planteabas de cómo conjugar lo biológico con lo cultural. Yo tengo meses y meses diciéndole al doctor Vargas mi novedad de madre, que me volví muy interesada en el tema de la lactancia. Y bueno, como que de pronto ahorita que lo mencionaste, de eso dije, lactancia, padres. Y no lo he visto mencionado. Y creo que por mi vivencia, las problemáticas que tuve en cuanto a lactancia en este país es impresionante. El mismo Seguro Social que lo fomenta, te pone trabas. Yo lo he visto y le decía al doctor, es que yo no sé si voy a hacer un posgrado, un posgrado, o si un postdoctorado. He buscado si entro a la Ibero, ¿cómo le hago para abordar el tema? Yo digo, es que ya no puedo seguir siendo estudiante, pero es que estoy muy interesada en investigar y le he dicho al doctor Vargas, por favor ayúdenme, necesito a alguien que se interese, que yo me ponga a trabajar y a leer, a estudiar, a investigar sobre lactancia desde este punto de vista antropológico, cultural, biológico, porque bueno, tengo ese estilo del doctor Vargas de mezclar todo, ¿no? Yo soy psicóloga, antropóloga, me gusta lo fisiológico, me gusta lo social, lo simbólico,
y así salió mi tesis. Y cuando mencionaste, y pasando de alimentación a parentalidad, me volteé con Cita y le dije, pues es que está totalmente relacionado. Claro, para mí no hay, estoy haciendo ahorita, coordinando un diplomado con el doctor Vargas sobre alimentación, y ahí es donde yo voy a empezar, ¿no? Lactancia, obviamente, empezando lactancia, esa alimentación desde el punto de vista biopsicocultural, y para terminar en obesidad, que es mi tesis, ¿no? Pero sí, yo voy a empezar, pues empezamos por la lactancia, cómo le fuimos dando todo este asunto. Pues hagamos un proyecto de investigación, ¿no? Sí, yo quiero plantear un proyecto y ver pues quién está interesado. Y es que se me hace un tema muy fuerte, muy importante, pero sobre todo urgente. Y es que desde el punto de vista de yo nunca había valorado el trabajo de las asesoras de lactancia. Es que no hay quien lo haga. Y fui al primer congreso de lactancia hace como 2 años. No había médicos, había chiquillos estudiantes, no había médicos, no había... Yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están? Y unos personajes importantísimos, economistas hablando de lactancia, abogados hablando de lactancia, un seminario, un congreso que duró una semana, interesantísimo. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? Dije, ¿cómo puede haber congresos de X tema, número 25.000, le hago congreso de Dominique, y el primer congreso de lactancia? Yo, claro que falté al trabajo y me fui a plantar ahí con mi mamá, porque mi mamá pues tuvo otra generación donde esa cosa me dijo, es que no estaba de moda. Y yo, mamá, ¿cómo que de moda? La lactancia no puede ser una moda. Yo daba por hecho que la lactancia era... sí, claro, pero es que para mí fue impresionante, porque yo daba por hecho que todo el mundo lactaba. Yo daba por hecho, y yo pensé que las fórmulas eran pues como la leche nido, la tienes en la alacena para una emergencia, ¿no? Y no, me llevé muchas sorpresas, ¿no? Pero... Bueno, vamos a los tamales hablando de lactancia y alimentación, porque ya se van a... Gracias.